Hola, muy buenas. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante en la programación orientada a objetos. Este tema será herencia y veremos todos sus componentes, herramientas que nos pueden llegar a servir y nos van a servir realmente. Por lo tanto, empezaremos por la raíz, que es lo que es la herencia. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de una clase ya existente, teniendo el concepto de clase padre y clase hija, ¿no es cierto? Este concepto va a hacer que todos los atributos, métodos que contenga la clase padre lo va a heredar una clase hija. Ese sería el concepto de herencia como tal. Para esto vamos a tocar las herramientas de, por ejemplo, lo que es la clase abstracta. La clase abstracta sería una clase común que contiene atributos, métodos, pero teniendo en cuenta que al menos tiene que tener un método que sea abstracto, por lo menos uno. Las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Eso es un dato a tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Acá está, esta sería la clase abstracta. No, esta clase, la clase profesor en este ejemplo, no puede ser instancia. Yo no puedo crear un objeto de tipo profesor. Pero sí puedo heredar un objeto, en este caso lo heredé profesor suplente y profesor titular, que serían, digamos, las clases hijas de profesor, ¿no es cierto? Ya vamos a ver y tocar explicar el ejemplo con más a profundidad. Método super. ¿Qué es lo que sería el método super como tal a tratar? El método super es un método especial con la palabra clave super, en donde llama al constructor principal. Es una palabra clave en donde nosotros podemos llamar a métodos anulados, acceder a propiedades ocultas o invocar al constructor de una superclase. En este caso, como están viendo, el constructor, yo voy a estar llamando al constructor de la superclase, ¿cierto? Acá está. Para entender bien el tema de herencia, ya vamos a ver el ejemplo. Y después tenemos interfaz. ¿Qué es lo que sería una interfaz? La interfaz es como una especie de plantilla o molde en la cual se construirán clases, ¿no es cierto? Con ciertos métodos que van a ser nuestros moldes. En la interfaz eh, no se implementan los métodos, sino que dentro de las clases que nosotros vamos a crear, al implementar la interfaz, a llamar la interfaz, nosotros vamos a implementar dichos métodos dentro de esa clase. Ya lo vamos a entender. Bueno, funcionaría similar a una clase abstracta, por ejemplo con la declaración de un método abstracto, pero digamos es diferente a una clase abstracta, funcionaría similar. Pero bueno, eso para tener en cuenta. La interfaz yo lo resumo como que es un molde. Vamos a partir de que primero yo creé la clase persona, en este caso una clase normal, concreta, y en este caso va a tener nombre, apellido y edad. Este sería el constructor de la persona, donde tendremos nombre, apellido y edad. Y los correspondientes letras y zetas, ¿no es cierto? Tema ya hablado. A partir de persona, yo quise testearlo y voy a hacer la herencia de persona, ¿no es cierto? En este caso creé la clase abstracta profesor que hereda de persona, es decir, que todos los componentes que tenga persona lo va a heredar profesor, ¿no es cierto? Con la única diferencia que creo un método abstracto. Cabe destacar que el método abstracto no tiene cuerpo, es decir, es un método que nosotros creamos y la clase hija lo va a implementar dicho método, ¿no es cierto? Bueno, es por eso también que simplemente una clase abstracta no puede ser implementada, instanciada. Yo no puedo llamar a un objeto de tipo abstracto. Bueno, este sería el método super, el cual estaría heredando nombre, apellido y edad. Heredaría, digamos, todos esos atributos de la superclase, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer la distinción de clases hijas que yo creé en este caso. En este caso, yo heredé de profesor, creando profe suplente y profe titular. Vamos a ver lo que tiene profe titular. Su correspondiente constructor y el método especial, este método super, ¿no es cierto? Simplemente creer voice que, digamos, te va a indicar el rol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería rol?
Rol sería un método, el método abstracto que nosotros creamos en profesor. Lo heredó y acá lo estaremos implementando. Vamos a ver la gran diferencia entre profe titular y suplente para que se note que son el mismo método, con la única diferencia que tiene dos implementaciones completamente diferentes, ¿no es cierto? Y por último tendríamos la interfaz cronograma. Cronograma lo único que hace sería crear dos métodos, en este caso pasar lista y dejar tareas de tipo void, que también no tienen cuerpo, por lo tanto son mis métodos molde, los cuales yo los voy a implementar dentro de las clases hija. En este caso yo lo estaría llamando en profe titular y en profe suplente, que también asimismo tienen sus implementaciones completamente distintas. Eh, bueno, y acá estaríamos viendo la diferencia entre los distintos métodos y vamos a realizar un ejemplito. Bueno, acá como pueden ver creé los tres objetos y para hacer una gran diferencia acá vamos a llamar a profesor, digamos el objeto tipo profesor, la clase abstracta, para corroborar que realmente esto me va a tirar un error. No puedo crear una clase, ¿no es cierto?, de tipo profesor. A ver, no puedo. ¿Por qué? Veamos el error. No puedo instanciar un objeto tipo profesor. Claro, porque es abstracto, ¿no es cierto? Ya se corroboró el error. Ahí está. Y vamos a guardar y compilar. Muy bien, compilo. Este sería el ejemplo que yo puse. Este sería la clase alumno, que no vimos alumno, ahora lo vamos a repasar. Y tendríamos el profesor, ¿no es cierto? Yo soy Kevin, bueno, apellido Llanes, 20. Soy quien estudia, sería el rol que yo tengo como alumno. Profesor tiene nombre Diego, apellido Mancilla, edad 33, soy quien enseña. A ver, bueno, estos serían, digamos, los métodos de la interfaz. Estos serían, digamos, como el pasar lista y esto será tarea. Y por último tenemos el profesor suplente, que sería, bueno, en este caso Solange, apellido Hospitales, tiene edad 25, tiene su rol y, digamos, los otros dos métodos que sería que va a pasar lista y la tarea que ella va a dejar en este caso. Bueno, vamos a ver, para no dejar con intriga, el método, la clase alumno, que también hice una distinción, también hereda de persona, pero esta no la quise hacer una clase abstracta, para que se corrobore también que la herencia no solamente aplica para clases abstractas, aplica para distintos tipos de clases. Esto como tal. ¿Qué datos se tienen que tener en cuenta? Con la herencia uno tiene la posibilidad de no estar creando clases, digamos así, a lo loco, y por así decirlo es una gran ayuda a la hora de que si yo necesito reutilizar código, necesito reutilizar atributos, la herencia es una muy gran ayuda, ya que no tendría que volver a definir todas las clases de nuevo, podría simplemente heredar y me ahorraría bastante tiempo. Ese es un objetivo, yo creo que sería el objetivo más claro, más clave a la hora de utilizar herencias, ¿no es cierto? Bueno, eso como tal, muchas gracias y nos estaríamos viendo.